Buenas tardes, una disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a todas las personas que nos visitan hoy en las redes sociales. Estamos en Top GDL y vamos a hablar acerca de la biomecánica de la patela, pero siempre al hablar de la biomecánica de la patela tenemos que hablar de la parte de la rodilla, porque es el funcionamiento que se genera en esta zona, y vamos a hablar un poco acerca del cartílago articular. Bueno, para poder entender la biomecánica de la rodilla, es importante saber que esta cinemática está generada a través de vectores y que es una física normal en la cual vamos a hablar de momentos, que va a ser la fuerza, la energía que se necesita para poder realizar un movimiento, y vamos a tener diferentes fases en la ¿cómo se llama? En la marcha. Como ya lo habíamos comentado, pues la rodilla va a ser la articulación que nos mantiene todo el tiempo en bipedestación. Va a tener diferentes vectores o fuerzas a vencer, como son la gravedad, y su principal reto funcional, por así decirlo, es mantenernos pues erectos, porque va en contra de lo que sería la gravedad. Bueno, entonces para poder nosotros iniciar con la marcha, sabemos que esta marcha va a tener pues 3 fases, pero principalmente vamos a tener involucradas en la rodilla 2 fases, que va a ser la fuerza de reacción del suelo, que va a ser cuando nosotros, la que se aplica en el pie, y va a ser durante la fase de apoyo, y vamos a tener otra fuerza que va a ser la inercia de la pierna durante la fase de balance, ¿ok? Estas fuerzas van a variar durante el ciclo de la marcha y va a ser desde 1.3 veces lo que la rodilla o la necesidad, ¿cómo se dice? La necesidad, ahí se me fue el nombre, la necesidad de energía o newtons que se necesita para poder vencer esta fuerza, ¿ok? Y va a haber desde 1.3 veces, o puede llegar a ser hasta el doble del peso. Dice, bueno, se nombra cuando está en carrera el ser humano. Entonces, la magnitud del momento producido por la fuerza de carga va a depender del centro de rotación, del punto de contacto de las superficies articulares. Como sabemos, este movimiento este centro va a ser dinámico dependiendo de la fase en que se encuentra esa movilización. Y hay que recordar que existen músculos o fuerzas agonistas y músculos antagonistas, los cuales van a generar que exista un adecuado equilibrio entre estas fuerzas y se permita el equilibrio. Ahora, aquí están representadas los dos vectores principales en los cuales se modifica esta articulación. Vamos a tener la fuerza o el choque de talón, en donde la fuerza del piso, como lo habíamos comentado, va a dirigir el vector hacia la parte posterior y va a ser hacia arriba. Eso se va a ver contrarrestado, porque si nosotros pusiéramos ese movimiento, lo que generaría sería la flexión de la rodilla y pues no estaríamos ahí. Entonces, lo que viene en contraparte es la fuerza que contrarresta esta fuerza, que va a ser la del tendón del cuádriceps, el cual va a pasar a nivel del fémur, llega sobre la tuba y genera la estabilidad de la articulación. En cambio, en la fase de balance, el vector de la fuerza va hacia adelante, se ve contrarrestada contra los flexores y genera una fuerza en extensión. Ahora, las fuerzas aplicadas siempre suelen ser perpendiculares a la superficie. No requieren de fuerza de los ligamentos para conseguir equilibrio cuando son fuerzas lineales.
Como sabemos, nuestra rodilla o la marcha tiene diferentes fases o diferentes puntos de apoyo en la cual estas fuerzas no son lineales. Es por eso que tiene el equilibrio de los ligamentos, para poder contrarrestar si existe un varo o un valgo, que serían los principales, o hasta cierto también las rotaciones. Ajá. Entonces, como lo acabo de comentar, si estas fuerzas no son perpendiculares, se requieren las fuerzas adicionales que nos dan los ligamentos o los tendones para poder alcanzar el equilibrio. Esta es se me hizo un muy buen ejemplo en el cual tenemos que el fémur con la tibia va a generar movimiento antero-posterior. Eso va a generar que los diferentes momentos en la articulación generan un movimiento tanto anterior como posterior, el cual se va a ver estabilizado o va a permitir un mayor contacto, en este caso los meniscos. Ajá, entonces los meniscos van a ser estabilizadores para poder lograr que todo el vector de la fuerza sea paralelo en las superficies. Ajá. Y cuando este es un ejemplo en donde tenemos el sin menisco y vemos cómo hay un cierto grado, la rodilla no es capaz de mantener esa posición porque no tiene quien contrarreste las fuerzas, y entonces se genera lo que sería el desgaste articular y sería el principio de una osteoartrosis. Ahora, como ya lo expliqué ahorita en el diagrama anterior, pues los meniscos son los que permiten un mayor contacto y con un movimiento relativo pequeño para disminuir el desgaste o disminuir la fricción, porque la fricción nos generaría un desgaste. Ahorita vamos a hablar acerca de la relación de fricción que se ve disminuido en la rodilla por el líquido sinovial. Bueno, eso es en cuanto a las fuerzas o los vectores longitudinales. Para poder soportar las fuerzas en varo o valgo, la rodilla tiene 3 mecanismos. Una de ellas es la redistribución de las fuerzas de contacto al suelo entre las superficies articulares y las soportadas por los ligamentos. La capacidad de un ligamento de desarrollar tensión y proporcionar momentos de fuerza depende de su tamaño y su localización. Esto es importante, ahorita lo vamos a ver en un diagrama. Y para cada incremento de rotación, el ligamento colateral externo se distenderá una cantidad igual al número de veces del brazo de palanca. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas son como ecuaciones para poder entender este movimiento. Ajá. La fuerza del ligamento lateral, o sería, cualquiera de los colateral, medial o lateral, va a ser igual al estiramiento del ligamento por la rigidez de Es hasta cierto punto sencillo a entender. Si tenemos un ligamento rígido, pues su capacidad de estiramiento va a ser menor y por lo tanto su fuerza también va a ser menor. Ajá. En momento en valgo va a ser igual a la fuerza por el brazo de palanca. Los cruzados también tienen la capacidad de generar momentos en varo o en valgo, y ahorita vamos a ver el por qué. Ahí tenemos. Entonces, aquí el diagrama lo que nos habla es que cuando nosotros ponemos a la rodilla en un estrés en valgo, tenemos la distancia que existe entre el colateral y el punto de ¿cómo se llama? El punto de apoyo o el punto de fuerza ejercido. Entonces va a ser lo que el ligamento tiene que soportar para poder dar la estabilidad. Y es lo mismo pasa con los ligamentos cruzados. Cuando se genera un movimiento en valgo, también la distancia que existe va a ser el brazo de palanca. Entonces es la cantidad de fuerza que requiere para poder soportar este estrés. Ahora,
Como tal, ya las fuerzas articulares femororotulianas son el resultado del equilibrio de una fuerza aplicada. Como lo habíamos visto, en general la patela lo que genera es el brazo de palanca que incrementa el potencial del cuádriceps. Se reporta hasta en 4 veces su fuerza simple, por así decirlo. ¿Se acuerdan? Bueno, si vieron la plática pasada o si nos acompañaron la plática pasada, dijimos que la patela, al ser el hueso sesamoideo más grande, genera un punto de potencial, sí, de potencia la fuerza de este tendón. Entonces, esta fuerza que va a generar, esta fuerza mecánica, va a permitir el cambio de dirección de las fuerzas. No sé si recuerden, ahorita que vimos en las fases de la marcha, cómo cambian los vectores dependiendo del punto de apoyo, ya sea en talón o en punta. Entonces, estos vectores van a estar hasta cierto punto antagonizados por lo que es la patela con su mecanismo de polea. Ajá. Entonces, esta va a estar influenciada por 3 fuerzas: la tracción del cuádriceps, la tracción del tendón rotuliano y la fuerza neta de las compresiones de las superficies articulares, que ya vimos que también van a estar modificadas por el estrés en varo valgo o el punto de apoyo de la articulación. Y es lo que comentamos. Las fuerzas netas de reacción del fémur contra la rótula pueden llegar a ser 4 o 5 veces el peso corporal. Ajá. Y para un determinado ángulo de flexión de las rodillas, las zonas de contacto articular pueden variar en función de las fuerzas aplicadas. Es como el resumen de lo que vimos en las diapositivas pasadas. Ajá. Y pues en general la distribución de las cargas en la zona de la rótula genera una fuerza resultante que va a ser coplanar a la fuerza muscular y a la carga del tendón o equitativa. Ajá. Entonces, este es como un diagrama final donde se ve cómo se van cambiando las fuerzas dependiendo del tipo en el momento en el que se encuentre de la marcha, y nos va a dar como resultado la estabilización de la articulación, así como su funcionalidad. Uh-huh. Ahora, cambiando un poco es dentro de la mecánica de la patela, es muy importante el cartílago articular. Si recuerdan, dijimos que la patela va a tener una carga mucho mayor de fuerzas que el resto del cartílago de todo el cuerpo. Entonces, este cartílago está caracterizado por ser el más grueso de todo el organismo. Se reporta que tiene un grosor hasta de 5 milímetros, lo cual pues es un volumen bastante alto. Ajá. El cartílago articular en general va a ser una estructura que va a permitir que dos huesos estén en contacto con mínima fricción. Ajá. Esta fricción se va a ver disminuida por el líquido sinovial, y tiene la característica que va a permitir, tanto el cartílago como el líquido, permite la absorción de cargas mecánicas. Ajá. Como siempre lo hemos comentado, y para entenderlo fácil, funciona como los amortiguadores de los automóviles. El cartílago articular pues es un tejido avascular, aneural y alinfático que solamente va a recibir sus nutrientes y oxígeno por difusión desde el líquido sinovial. Entonces, desde ahí vemos la importancia o la característica del cartílago, que cuando tiene una lesión es muy poca la posibilidad que tiene de recuperarse por estas características. Ajá. El líquido sinovial va a estar producido y regulado por la membrana sinovial, y es producto de un ultrafiltrado de plasma, el cual va a tener una baja concentración de albúmina y proteínas y una alta concentración de ácido hialurónico y lubricina.
Ahora, ese es un esquema de una articulación donde vemos pues el cartílago, cómo es la parte que genera el contacto entre las dos articulaciones, el líquido que amortigua y nutre y pues su cápsula, como todas las articulaciones, que va a permitir que ese líquido se mantenga pues encapsulado. Ahora, los componentes del cartílago va a estar formado el 65 al 85% del peso, va a depender del agua. Y el agua, la característica física que le va a dar es que resiste la compresión y como dijimos que va a ser como esa vascular, va a permitir el transporte de nutrientes. Se va a mover según un gradiente de presión, así como a nivel osmolar. Ahora, también está formado por colágeno. Este le va a dar la capacidad de resistir la fricción y la tensión y constituye del 10 al 20% del peso del cartílago. Este colágeno va a estar sintetizado por las únicas células que se encuentran en el cartílago, que son los condrocitos, y ellos se van a encargar de formar diferentes tipos de colágeno. En las articulaciones, el que se sintetiza es el tipo 2, puede con el tipo 10 y recordar que el cartílago viene de un proceso embriológico endocondral y donde existe el tipo 5, el tipo 9 y el tipo 11 que ayudan a las interacciones entre las fibras y los proteoglicanos. Ahora, los proteoglicanos dan resistencia a la compresión y regulan el agua extracelular. Como dijimos, había un gradiente del cual se mantenía, dan del 10 al 15% del peso del cartílago y va a estar compuesto por las glucosaminas y la proteína central. Dependiendo del tipo de proteína, pues va a ser el tipo de proteoglicano que se está formando. Pueden unirse al ácido hialurónico y formar macromoléculas, los cuales también van a regular regular el movimiento del agua. Los condrocitos, como ya los mencionamos, pues van a ser los productores de la matriz extracelular, son las únicas células del cartílago, producen colágeno y proteoglicanos y su metabolismo va a estar estimulado por el estímulo mecánico, pero recordar que esto es en las fases iniciales de la vida. Posteriormente, pues ya este proceso de generación de cartílago disminuye y cada vez es más el tiempo que produciría generar cartílago. Ahora, el cartílago articular se divide en diferentes zonas y dependiendo de la zona van a tener ciertas características histológicas, por así es la característica. Vamos a tener la zona 1 superficial, donde las fibras de colágeno van a ser tangenciales, los condrocitos van a tener forma de disco y existe una baja concentración de proteoglicanos. Esta es la zona más, es de la superficial, que es la que está en contacto con el líquido. Luego es la zona más resistente a la fricción y con mayor concentración de colágeno. Luego tenemos una zona 2 o zona media, donde sus fibras van a ser oblicuas, los condrocitos van a ser redondos, van a tener una concentración media de proteoglicanos y tiene una alta resistencia a la compresión con alta actividad metabólica. La zona 3 o profunda se va a disponer de manera radial, los condrocitos van a ser redondos y van a estar organizados en columna, los proteoglicanos van a ser altos y también es la zona de mayor grosor del cartílago. Para llegar a una sonda 4, que ya es del cartílago calcificado, las fibras ya son tangenciales, los condrocitos van a estar sumergidos en la matriz extracelular, van a tener una alta concentración de hidroxiapatita y baja concentración de proteoglicanos. En esta capa se produce el colágeno y fosfatasa alcalina, ayudando a mineralizar la matriz extracelular.
El borde superficial de esta zona es la línea de calcificación y la profunda es la línea de cemento, y es donde se forma o donde se genera la osificación cuando se madura el cartílago de crecimiento. Entonces aquí es una representación gráfica de esas zonas: la superficie articular, la zona tangencial, la media, la profunda, la zona de cartílago y la subcondral, donde ya se encuentra el tejido óseo. Y pues con esta diapositiva, así es cierto, pasamos a lo que es la fricción del cartílago articular. Existe un coeficiente de fricción que siendo 0, y es el del agua, a la ausencia, y el 1, el máximo de fricción, el cartílago permite un coeficiente entre 0.02 y 0.4. Esto se debe a las características elásticas que tiene el cartílago y al líquido sinovial. Su propiedad elástica está dada por el agua de la matriz extracelular. La lubricación, como lo mencionamos, es gracias al líquido sinovial a través de las proteínas y el ácido hialurónico, y el mecanismo más importante de lubricación es el elasto hidrodinámico. ¿A qué se refiere esto? Es la capacidad que tiene el líquido para poder, ejerciendo una presión, generar un coeficiente para poder lubricar la articulación. Es a partir de la presión. Y como el metabolismo del cartílago, como lo dijimos, es avascular, y la nutrición la van a obtener a través de la difusión de nutrientes desde el líquido sinovial y también del tejido óseo subcondral. Por así decirlo, tiene dos aportes nutricionales. La fusión de los condrocitos puede aumentar frente a estímulos químicos o frente a estímulos físicos, aunque es poco la respuesta, pero se puede ver estimulada por estos factores. Los factores de crecimiento que están presentes para la síntesis y reparación del cartílago son el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2, el factor de crecimiento transformante beta 1 y los factores de crecimiento tipo insulina 1, 2, así como proteínas morfogenéticas óseas 2 y 7. Y el catabolismo del colágeno y de los proteoglicanos es constante y es mediado por metaloproteinasas. Entonces, con todos estos factores es como se da el equilibrio o el mantenimiento del cartílago articular. Y pues eso sería todo. No sé si existe alguna pregunta. ¿De cuál era el tema? Bueno, el tema fue biomecánica de la rodilla y patela principalmente, y el cartílago articular. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ok, pues le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos la siguiente semana.